inmediatamente cometió dos ella inmediatamente, porque esa llegó a tener el 200% de popularidad hasta mediados de 1997, ¿no? Finales del 97 todavía. Y fue apoyada por la causa R, lo que le dio mucho más fuerza, y fue apoyada también por el movimiento socialista. En el 98 cometió un grave error, bueno, dos errores, decía en paz descanse el presidente Luis Herrera Campos. El primer error es que en contra no había, parece que no tenía un buen asesor que le dijera cuál era el sentimiento creado, la matriz de opinión de la antipolítica que había en la sociedad venezolana en ese momento. No se le ocurrió otra cosa que aceptar el apoyo del Partido Social Cristiano Copey. Gravísimo error, en el cual la convenció Enrique Mendoza, que para la época era ya gobernador del estado Miranda y era dirigente del Partido Copey. Un error porque ese sentimiento era fundamentalmente anti-Acción Democrática y anti-Copey. Y el segundo error, ese error primero de haber aceptado el apoyo de Copey fue terrible. El presidente Herrera, que era muy, era llanero, era de portuguesa, era muy dado a los refranes, dijo que el apoyo de Copey, y de hecho, y él era dirigente de Copey, porque el presidente de la República Popular por Copey, dijo que había sido más pesado que un collar de bola criolla. Imagínense usted. ¿No sabe lo que es una bola criolla? No, en su vida lo había dicho. ¿No sabe lo que es una bola criolla? ¿Usted se imagina un collar de bola criolla? Lo que es pensar eso más pesado que un collar de bola criolla. Y el segundo error que cometió fue hablar. Nunca debió haber hablado. Si ella se hubiese mantenido como siempre se mantuvo, sonriendo, una muchacha muy bonita, sonreía, y más nada, no hubiese sido extraordinario, pero habló. Y cuando habló, la opinión pública se dio cuenta que la belleza de su apariencia externa no se correspondía con lo interno, que era absolutamente vacío. Ahí lo que había era dos cucarachas jugando ludo, ni siquiera dominó. Porque para el dominó usted debe tener cierta inteligencia, bachiller. Es decir, a mí lo que usted sea de los que, por ejemplo, les gusta cuando dice que quiere jugar el dominó, cabrear a su profesor o a su padre o a su abuelo, y lo que hace es tirar piedra, pero si usted juega dominó tiene que llevar la cuenta, sobre todo la cuenta del contrincante. Si usted no sabe llevar la cuenta, no juegue dominó. Ella, las dos chiripas no podían jugar dominó porque necesitaban aunque sea una neurona. Ella tenía una sola, o sea, no estaba, lo decía, y la que quedaba estaba de guardia, o sea, que la había ido, no estaba franca de servicio. Al traste con Irene Sáez, ya en el 98 de la baja. Segundo candidato presidencial, Partido Social Acción Democrática, que era el gran partido que abarcó la mayor parte de la democracia, una gran fuerza, fundado por grandes fundadores, conformado por grandes fundadores, uno de ellos el padre de la democracia, don Rómulo Betancourt, un genio de la política. Sin embargo, para 1998 Acción Democrática estaba dirigida por un septuagenario que apenas tenía un país que estaba entrando en las puertas del siglo XXI. Y Venezuela siempre se caracterizó por tener, con relación a la media latinoamericana, un alto nivel de profesionalización. Nosotros fuimos de los primeros en acabar con el alfabetismo, que por cierto volvió con el chavismo. Pues claro, quien puede aprender en Misión Robinson, en Misión Rivera, no aprende absolutamente nada. Entonces, de la tasa del alfabetismo, con un programa que se llamaba CUDE, en la época de los 70, prácticamente desapareció en Venezuela. Y en una Venezuela como esa, con alto nivel de profesionalización, que tú tuvieras a un septuagenario que tenía tercer grado de instrucción y era bombero, había sido dirigente político, tenía sus méritos, fue dirigente durante la resistencia en la dictadura, perteneció a la Asamblea Nacional Constituyente de 1945, a él se le debía un inciso llamado inciso Alfaro,
que era un inciso terrible porque era un inciso dirigido fundamentalmente contra la subversión, que es la posibilidad de tú suspenderle garantías constitucionales individualmente a una persona. Eso por supuesto no lo llevó Alfaro, el cerebro no le daba para eso, ¿no? Lo siento, aunque haya fallecido, pero ciertamente era así. Eso lo dio un genio como Juan Pablo Pérez Alfonso, un venezolano que era un genio fundador de la OPAC, ¿no? Pero claro, Juan Pablo Pérez Alfonso sabía lo que estaba proponiendo que era necesario, pero que era una aberración para los derechos civiles. Y puso el analfabeto de Alfaro que fuera que lo propusiera, y como él fue el que lo propuso y lo aprobaron, entonces se le denominaba inciso Alfaro, dentro de la Constitución del 45, que luego se repitió en la Constitución en la Asamblea del 45, que fue la Constitución del 47, y luego se repitió en la Constitución del 52 y la del 61. En la Constitución actual desapareció, además porque es lesivo a los derechos humanos. Y bueno, eso no calaba, era un gran partido, pero con un candidato presidencial carente de todo tipo de carisma. Y además, un hombre de 77 años, cuando estábamos saliendo de un presidente que tenía 84, que era Rafael Caldera, con la distancia existente, ¿no? El doctor Caldera era un estadista, abogado, súper conocido en el área laboral y profesor de esta universidad, profesor jubilado, profesor de esta misma universidad, por años. Y el tercer candidato era un candidato que también había pertenecido a la política, pero terminó siendo, por razones más personales que de otra naturaleza de la antipolítica, que era Enrique Salas Robert. Enrique Salas Robert había ganado con el partido COPEI la gobernación de Carabobo contra todo pronóstico. Cuando todo el mundo pensaba que él no iba a ganar la gobernación de Carabobo en 1989, pues el Estado de Carabobo era un bastión de acción democrática, ¿verdad? Concretamente de la familia Chey, ¿no? Él gana en 1989. Hace una muy buena gestión. 89-90 entre los gobernadores y los alcaldes en esa época tenían un periodo de transición. Y resulta reelecto para el periodo 1992-1995. Cumple sus 6 años, perfecto. Pero en 1995 ya no podía ser reelecto más, porque era 2 periodos nada más, una elección y una reelección, como debe ser en una democracia. Pero él quería continuar. Entonces, él propuso, eso trajo un problema interno dentro del partido COPEI en Carabobo, porque él quería que continuara la labor, como él no podía directamente, a través de su hijo, Enrique Salas Feo, a quien lo llamaban el pollo, ¿no? Entonces, hay una elección interna en COPEI Carabobo, pero el secretario general de Carabobo le gana la elección al hijo. Y como le gana la elección al hijo, entonces democráticamente Enrique Salas Robert decide romper con COPEI, se lleva la mitad del cuadro y crea un nuevo partido denominado Proyecto Carabobo, una plataforma solamente estatal para la gobernación del Estado de Carabobo. Con esa plataforma gana el hijo de la gobernación del Estado de Carabobo para el periodo 95-98, en el 98 venían las presidenciales, y modifica la plataforma, deja de llamarse Proyecto Carabobo y pasa a ser un partido nacional denominado Proyecto Venezuela, ¿no? En el cual él era el presidente, terminó siendo el candidato presidencial. Como no era un gerente malo que lo había hecho en Carabobo, tenía un nivel aceptable de popularidad. Ya cuando venía decayendo Irene Sáez, él fue también de una u otra forma repuntando. Y finalmente el último candidato presidencial que había era un hombre joven, para la época tenía 42 años de edad, había sido militar, había estado preso porque había intentado un golpe de Estado el 4 de febrero de 1992, un golpe que fue fallido, una intentona donde fracasó, tanto en esa como en la segunda, que trataron los aliados de hacerla el 27 de noviembre de ese mismo año. Había quedado preso en el cuartel San Carlos, y a pesar de su derrota estrepitosa el 4 de febrero de 1992, no obstante, los sectores de la izquierda se agruparon en torno a él para tratarlo de hacer ver como una suerte de héroe que estaba salvando a la nación.
él, que en principio había tratado de acceder al poder irrumpiendo contra el poder por la vía no institucional de un golpe de Estado, lo terminan convenciendo unos sectores de la izquierda para hacerlo por la vía democrática y crean un nuevo partido para postular. El partido se denominaba MBR, Movimiento Quinta República. El Movimiento Quinta República lo tenía allí como candidato. Empieza con un nivel de aceptación muy bajo, tenía apenas 3% en las encuestas cuando se inicia en 1997, andaba por ahí solo con un liqui, que más bien parecía un loco caminando. A veces uno se lo conseguía en uno que otro programa de radio como una tipicidad. Pero los medios de comunicación, en la medida que vieron que estaban cuadrados primero con Irene Sáez, ¿no? Y que después una parte de ellos lo hizo y continuó con Sala Romer, pero los que no quisieron hacerlo con Sala Romer agarraron y vieron en él una alternativa para impulsar y tener una ficha en la presidencia en la cual ellos podían manejar o manipular. Y empezaron entonces a promoverlo por radio, por prensa, por televisión y a crear una imagen de manera, crear una encuesta en la cual hacían ver que estaba creciendo vertiginosamente. El hombre tenía algún tipo de atributo, el tipo hablaba bien, hablaba duro, ¿no? En una oportunidad se tiró un discurso en San Juan de los Morros donde le prometió a la población que si él ganaba iba a agarrar a todos los adecos y iba a hacer lo que los españoles le hicieron a Jorge Félix Rivas. Le iba a cortar las cabezas y freírlas en aceite. Y por supuesto todos los guariqueños salieron a aplaudir. Seguramente ahí estaban los padres y los abuelos de Santo Domingo aplaudiendo rabiosamente al comandante. Entonces, ahí está el compromiso. Han arado en el mar. ¿Sí? Tiene que hacer el compromiso de no volverlo a perder a mí nunca más. ¿Cómo que cuánta? Es un compromiso. No sé qué le dijeron, que puedo saber. No puedo saber. ¿Cuántas veces se hace el compromiso? Ella no sabe, está perdida, que cómo se hace el compromiso. De Leonardo, anda para allá, por favor, ilústrala cómo debe ser el compromiso, guíala. Sin que yo escuche de manera de no exacerbarme, Daniel Leonardo. Ahí, tus compañeros de la escuela de Derecho te van a dar una guía de cómo hacer el compromiso, que todos tienen que hacer el compromiso. Es que después de las planas viene el compromiso. No deberías saberlo, porque se olvidó. Debo recordártelo. Yo estoy siempre dispuesto a recordarte a ti. Para que aprendas. La razón por la cual. Porque los educadores buenos hacemos con crianza junto con los padres. Entonces, pareciera que lo que no te lo recuerdan tus padres, yo con mucho gusto, como te tengo precio, te lo hago recordar. ¿Te lo recuerdo? No, profesor. Yo me estoy refiriendo. Entonces, vamos a lo nuestro. Lo postula. Su nombre, Hugo Rafael Chávez Frías. Joven militar, sacaba cargo, hablaba duro. Sí, bueno, en aquella época no era galán, pero se monta en esa onda de la antipolítica. ¿Y qué ocurre? Porque todo esto viene, bueno, un estudiante de Derecho que va a ser abogado tiene que saber la historia política de su país. Pero ¿qué tiene que ver eso con el 298? En mayo-junio de 1998, ya era evidente que Irene Sáez se había derrumbado, Enrique Salas Romer era el único que estaba peleando cerca, pero todavía punteaba en las encuestas, ya empezaba a puntear en las encuestas
Hugo Rafael, ¿no? Ya en ese momento Hugo Rafael tenía cerca del 48% de aprobación, ¿no? Y tenía menos del 10% de rechazo. Y las proyecciones que daban todas las encuestadoras, era indudable que tenía grandes posibilidades de ganar en la elección, que estaban fijadas porque en ese momento 1998 coincide con una mega elección. Habían terminado los 3 años alcaldes, concejales, gobernadores y diputados, porque en aquella época no había legisladores, no había el Consejo Legislativo Estatal, eran los diputados de la Asamblea Legislativa de los Estados, pero también terminaba el periodo de 5 años los diputados del Congreso, los senadores de la República, porque teníamos en el Congreso era bicameral, había diputados y senadores, y concluía también el periodo del presidente de la República, que había sido electo en 1993, 5 años, 1998. La Constitución del 61 no permitía la elección inmediata. A eso hay que volver. ¿Qué hace? Los partidos del status quo que tenían el control se ponen de acuerdo porque se dan cuenta que, en primer lugar, hacen una modificación de la ley orgánica de sufragio y participación política, y lo primero que hacen es que se dan cuenta de que ellos todavía están muy bien en las encuestas a nivel de los estados y los municipios, pero que tienen perdida la elección presidencial. Entonces, primera reforma que hacen de la ley orgánica del sufragio y participación política en el mes de mayo es que posponen las elecciones municipales para 1999 y adelantan las elecciones estadales para gobernadores y diputados de Asamblea Legislativa para el 16 de noviembre. De manera que, conociendo la conducta del elector latinoamericano, que normalmente tiene la tendencia a lo que se conoce el voto tubo, cuando le gusta el candidato de arriba, él funciona como un portaaviones y votan todo lo que lo apoya, no examinando si lo que lo está apoyando es bueno y malo, sino estoy con fulanito de tal y le doy todo a fulano de tal. Eso es absolutamente reflexivo, pero es muy común en Latinoamérica. Entonces, adelantan las elecciones para salvar los estados, lo cual le da resultados, porque la mayoría de los estados gana Acción Democrática y COPEI en los estados que tenían buenos candidatos, que tenían aceptación, mientras que el Movimiento Quinta República era algo que acababa de crearse, no tenían fichas importantes a nivel estatal, sino todo era bajo el gran portaaviones que era Hugo Chávez. Pero se dan cuenta que si la elección se lleva a cabo, como siempre se llevaba el primer domingo, y las presidenciales eran junto a las legislativas, tampoco iban a tener vida ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, porque aunque les gustaran más los candidatos a senadores y diputados, iban a terminar votando todo por Chávez. Entonces, hacen una segunda reforma en el mes de julio de la ley orgánica del sufragio, cuando la habían reformado hace apenas un mes, una segunda reforma para separar las elecciones del Congreso, Senado y diputados, de las elecciones presidenciales. Dejan solo la elección presidencial para el domingo de diciembre y colocan las elecciones legislativas de Senado, senadores y diputados junto con las elecciones estadales, de manera que el portaaviones de los diputados y los senadores ya no era el presidente, sino el gobernador del estado. Y como votabas por el gobernador, pues por ejemplo, te gustaba Rafael Emilio Silveira en el estado Guárico, entonces tú votabas, que era el candidato a Acción Democrática, por Rafael Emilio Silveira. Te gustaba José Gregorio Montilla en el estado Apure, votabas todo lo que apoyaba a José Gregorio Montilla en el estado Apure. Te gustaba, por ejemplo, Denis Balsa en el estado Suárez, tú votabas por o Virgilio Benavides en el estado de Esparta, sí. Te gustaba Enrique Mendoza en el estado Miranda, votaba por Enrique Mendoza y todo lo que estaba apoyando a Enrique Mendoza en el estado Miranda. Y así sucesivamente. Y da resultados. Da resultados porque Acción Democrática y COPEI logran ganar la mayoría de los estados
y aparte logran la mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Efectivamente, el primer domingo de diciembre viene la elección presidencial y gana Chávez. Chávez gana con una diferencia de 1.800.000 votos con relación a su más cercano contendor, que fue Enrique Sala Robles. Pero estaba solo sin Congreso. Lo cual, de una u otra forma, suponía una camisa de fuerza, porque le impedía lo primero que él quería, su primera oferta electoral, cambiar la Constitución, que era su mayor oferta electoral. Es decir, salir de la Constitución del 23, ahora busca su examen y va a integrar eso dentro de su examen. Y se colocan de lado porque no veo a mis alumnos en la escuela de derecho. Se puede montar aquí. Es una tarima, no un altar. ¿Usted está clara que esta calificación es una basura de calificación? Y conmigo es la reparación del libro. ¿Sí? Los hechos dicen lo contrario. Gracias. Vamos pronto. Bella. Gracias por faltar. No, de nada. No a todos porque es estudiante de Derecho. Bueno, Plural. frente a esa vicisitud, el presidente Chávez, al saber que no va a ser viable ningún tipo de modificación con la Constitución, porque no tenía la mayoría, decide ir a la Corte Suprema de Justicia e interponer los recursos de interpretación que lo hizo por ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. La Corte lamentablemente incurrió en un suicidio, dándole la razón a lo que quería. Establece una visión y un naturalista de, no se preocupe, ya corregí, no tiene por qué esconderlo. De la parte bien carnaval. Y inmediatamente la Sala Político-Administrativa en enero del 99 emite 2 sendas sentencias en la cual, contrario, todavía los mantengo. Aquí hay profesores, incluso amigos, que sí están de acuerdo. Yo no. Bueno, no soy el único que no está de acuerdo. Somos varios. Decidieron darle primacía al principio político de soberanía popular por encima del principio jurídico de supremacía constitucional. Porque la Constitución del 61 no permitía la modificación por la vía de una asamblea constituyente, solamente por la vía del enmienda y de la reforma, ¿no? Que fue lo que debió haberse hecho. Bueno, viene, le da la sala político, con la sala político el presidente Chávez toma posesión el 2 de febrero, que es cuando tomaba, y el primer decreto es convocando un referendo que se llevó a cabo el 25 de abril, consultándole al pueblo si quería o no quería ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Claro, venía de ganar en diciembre, habían pasado escasamente 4 meses, y las personas salieron mayoritariamente a votar que sí querían una Asamblea Nacional Constituyente. El problema de la mayoría, se suelen equivocar. Entonces, le dan la Asamblea y se va a una elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente el 25 de julio, que es una elección única. Se instala el 8 de agosto la Asamblea Nacional Constituyente
lo primero que hace es que se proclama poder constituyente originario y que sus actos son supraconstitucionales. Lo hizo aquí, pues lo hizo de forma simbólica. Pues claro, se encontraba identificado porque realmente la Universidad Central de Venezuela tiene una matriz de opiniones en esa época de izquierda. Cuando yo estudiaba aquí, todo esto era infectamente, salvo la Escuela de Derecho, que gracias a Dios siempre ha sido distinto. No, sí lo había, pero no era así, pero todo aquello era, le llamaban la cueva roja a los demás. Porque aquello era prácticamente lo que faltaba que le escribieran PCB y le publicaran era un nido de izquierdistas, ¿no? Ahí se dedicaban y uno se encontraba saliendo a Alias Howard Company, entre otros célebres izquierdistas que estaban allí. ¿Qué hace la asamblea? Una vez instalada, se instala por primera vez en el aula magna de la Universidad Central y después cesan al Congreso y toman la sede del Palacio Federal Legislativo donde sesionaba. Cuando están armando la Constitución, los constituyentes, que la mayoría eran del presidente Chávez, que solamente 6 eran opositores, única y exclusivamente 6, de los 132 constituyentes que había, 6 eran de la oposición, todos los demás eran de la corriente Chávez. Ahí fue que entró Reina Lucero, Cristóbal Jiménez, Sol Muset, Iris Varela, Nicolás Maduro, viuda de primera, Nicolás Maduro, entró, bueno, para ustedes contar, entró allí, quien más estaba, Aristóbulo Isturi, que fue segundo vicepresidente, Isaías Rodríguez, primer vicepresidente de la Asamblea, Luis Miquelena, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, estaba Pablo Medina, Carlos Melo, ya tengo náusea. Lo cierto es que ¿Cómo se llegó a saber cuál era la conformación de la Asamblea Nacional? la gente lo votaba, así Aristóbulo. Se fue y votó el 25 de julio. Pues me lo pregúntale a su mamá que lo votó por Aristóbulo. Su abuelo, no, preguntaron y veían al comandante eterno, decían, este es el que vino a De hecho, mi mamá votó por Irene Sáenz. El 80%, yo no voy a hacer una encuesta aquí, pero el 80% de los que están aquí, sus padres o sus abuelos votaron por Hugo Chávez. Porque Chávez no llegó solo, arrasó. Y no ganó en los barrios. Chávez ganó en 1998 en el Country Club, arrasó en el Country Club, en La Lagunita, en Prado del Este, en Alto Prado, en Los Naranjos, en el Alto Atillo. Ganó en la, o sea, nadie me va a echar cuenta, estar en la saca. Yo salí diputado ahí en el 98. Ganó en Terraza del Club Hípico, en toda la Trinidad, Colina del Club Hípico, Colina de la Trinidad, Bellomonte, Colina de Bellomonte, La Mercedes, todo eso, Altamira, La Castellana, Cebucán, Los Dos Caminos, Los Palos Grandes, todo eso, la Alta Florida, sí, la Alta Florida, ahí es razón, bueno, se metieron donde están ahí. Ustedes después, 26 años después, sáquenos de aquí, por favor. No podemos. Lamentable es para los que no tenemos culpa y tuvimos que estos 26 años vivirlo amargamente. No, 26 años y 11 meses. No le permito a nadie que me quite un día de sufrimiento. Lo cierto es ¿Por qué votó usted? Lo cierto es porque oye, yo era dirigente de Acción Democrática porque creen por mí, voté por mí. Yo era, ¿por quién voy a votar? Pero sentido común. ¿Por quién voté por mí? ¿Por quién iba a votar? ¿Ah? No, en ese momento, Chávez, por el de Casana Roja, pues ya habíamos sacado el palo, no tenía sentido. Entonces, evidentemente, ponía el voto. El más cercano que podía ganarle era él, y todos nos agrupamos para votar en contra, para votar por Enrique Casana Roja. Claro,
No lo voté por la tarjeta de Proyecto Venezuela, lo voté por una tarjeta independiente que él tenía, porque tenía marcado otro partido. Entonces, pero todo eso sumado, todo era sumado, una alianza. Entonces, lo cierto es que No votó por Chávez. La verdad es Acción Democrática. ahora todo el mundo dice esperamos. No creo que la historia nos absuelva. Lo cierto es que llega a la Asamblea Nacional Constituyente y se están ensamblando los artículos, pero los constituyentes recuerdan la gran mayoría de lo que ocurrió en el 92, que perdieron el Congreso porque les modificaron 2 veces la ley orgánica del sufragio y participación política, y eso estaba indeleblemente en la memoria de los constituyentes. Entonces, el 298, la ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna, porque fue lo que le hicieron. Lo que les hicieron fue que modificaron 2 veces la ley para evitar que ganaran los estados de los municipios. Y al modificar la ley, porque todos iban para ese primer domingo del mes de diciembre, junto con el presidente. Si todos hubiesen ido, Chávez hubiese ganado todo. Pero como lo separaron, la gente sintió que podía votar por una alternativa distinta en esas elecciones y que en diciembre votaba por Chávez. Y que ya se sabía que era irremediable, pues era imparable, ¿no? Ya no se podía revertir la tendencia que se había creado a favor de Hugo Rafael. Pero entonces, para que eso no volviera nunca más a ocurrir, que te cambien las reglas del juego, sobrevenidamente se estableció el 298. La ley que regula los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección, es decir, el evento electoral, y los 6 meses inmediatamente siguientes. Es decir, si el primer día el primer domingo de diciembre, porque allí ¿qué fecha cae el primer domingo de diciembre de 2026? El primer domingo. 5. No, perdón, 6. 6. Si el primer domingo del mes de diciembre cabe 6, entonces el 298 establece que en los 6 meses anteriores, es decir, siendo diciembre, noviembre, octubre, septiembre, julio, y agosto. Septiembre, agosto, julio. Julio. Si eso es el 6, un mes, 2, 3, 4, 5, el 6 de junio es el primer día de la prohibición. A partir del 6 de junio hasta el 6 de diciembre, si la elección está fijada el 6 de diciembre, usted no puede modificar. Es decir, la Asamblea solo tendría para modificar la ley electoral, en este caso sería la ley orgánica de procesos electorales, hasta el 5. El 5 es el último día que tiene para modificar la ley. Porque si la modifica en segunda discusión el 6, es inconstitucional la modificación, porque estaría violando flagrantemente lo establecido en el artículo 298. Entonces, ¿qué implica esto? Esta es una innovación que implica, pregunta de examen, la naturaleza jurídica del 298 quiere ser una limitación a las facultades legislativas de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque en cualquier parte del mundo, un parlamento no solamente crea las leyes, sino también puede modificarlas o reformarlas. Tiene la potestad para eso. Y la Asamblea también lo tiene. Pero con una excepción.
En el caso venezolano en materia electoral, esa modificación, esa potestad para reformar o modificar, tiene una excepción. Si es en ley de contenido electoral, no puede modificarlo el Parlamento, aunque todos los diputados estén de acuerdo, dentro de los 6 meses siguientes al evento electoral. Es decir, si en el calendario electoral el Consejo Nacional Electoral fijó la elección del presidente o de la asamblea o de los gobernadores y los legisladores, de los alcaldes y los concejales, supongamos el 6 de diciembre, entonces a partir del 6 de junio es modificable. Para poderlo modificar tiene que esperar que ocurra el evento electoral y puede comenzar a modificarlo a partir del 7 de diciembre, que ya ocurrió el evento electoral. Porque antes del evento solo tendría hasta el 5 de junio, que sería el último día, porque el 6 de junio es el primer día de la prohibición. Y el 6 de diciembre, que es el día del evento electoral, sería el último día de la prohibición. Por lo tanto, el 298 constituye una limitación a las facultades legislativas de la Asamblea Nacional. ¿Me he explicado con claridad? Sí, profesor. ¿Preguntas? Obvio. Pregunta de examen de mala intención. ¿Qué es derecho? Lo que no es lógico. Si la elección es de la Asamblea Nacional y la Asamblea en este lapso, por ejemplo, porque se va a la elección de diputados, y la Asamblea en este lapso modifica la ley con relación a la elección de los concejales y de los alcaldes, no hay problema, porque esta elección es para diputados, no para alcaldes y concejales. Lo que no puede modificar es la forma de elección de los diputados. Si lo que se va aquí en esta fecha a elegir son alcaldes y concejales, entonces pueden modificarlo para diputados de la Asamblea o pueden modificarlo para gobernadores o legisladores. Normalmente no suele ser porque van aparejadas, las municipales y las estatales casi que normalmente. Pero si las separaran y fueran elecciones municipales, sí puede la Asamblea modificar la ley para las elecciones estadales y elecciones nacionales. Lo que no puede modificarla es con relación a la elección que se va a llevar a cabo. ¿Me he explicado con claridad? Sí, profesor. Pregunta de examen de mala intención. Bueno, con esto hemos concluido el artículo 298 y con esto también todo lo concerniente al tema de régimen de organización y funcionamiento del poder público. Vamos al tema número 2. Fuentes del derecho administrativo. Con relación a la fuente, nos queda mucho. Con relación a las fuentes del derecho administrativo, ahí tienen el esquema. Ahora quiero que cada vez que nos veamos, quiero el esquema ya establecido. Cuando yo llegue debe estar el esquema. ¿Me he explicado con claridad? Sí, profesor. Puede hacerlo cualquiera, pero tiene que estar pendiente que lo haga cualquiera, el delegado del curso. ¿Ah? Sí, profesor. Bueno. Las fuentes del derecho administrativo están vinculadas a, como saben muy bien, el sistema de fuentes es un sistema de prelación. Es un sistema de resolución de conflictos y como un sistema de resolución de conflictos, un sistema de prelación. Cuando ustedes el año pasado, en sus estudios de introducción de derecho, el primer año de la carrera, vieron lo que correspondía a la fuente del derecho positivo venezolano, ustedes debieron haber, tema 1 y tema 2, en introducción al derecho, debieron haber visto dos tipos de fuentes, las fuentes materiales y las fuentes formales. Desde el punto de vista de las fuentes materiales, que son las fuentes del derecho positivo venezolano, debió haberles explicado el profesor o la profesora de introducción al derecho, que está primero en la ley, en segundo lugar está la jurisprudencia, y
En tercer lugar está la costumbre jurídica. En cuarto lugar se encuentra la doctrina jurídica. En quinto lugar se encuentra la analogía, el principio analógico de norma. Y en sexto y último lugar se encuentran los principios generales de derechos. Y que es un sistema de relación. Es decir, si hay un conflicto, el juez primero acude a la ley. Si no hay una regulación en la ley para resolver el problema, entonces acude a la jurisprudencia, a los criterios jurisprudenciales. Si la jurisprudencia no es una sentencia, usted va a ser abogado. Yo puedo difícilmente disculpárselo a ellos dos, que van a ser licenciados en estudios internacionales, que no deberían, siendo alumnos míos, decirlo, y no lo dicen. Pero es que para ustedes es imperdonable, porque aquí estoy informando abogados. La jurisprudencia no es una sentencia. La jurisprudencia es un conjunto de decisiones judiciales, un conjunto de sentencias que tienen un mismo criterio sobre un determinado asunto. Es decir, para que sea jurisprudencia, las sentencias deben tener uniformidad en cuanto al criterio, porque debe ser pacífico, contexto y reiterado en el tiempo. Si no, no es jurisprudencia. Una sentencia no hace jurisprudencia. Una sentencia es eso, una sentencia, una decisión judicial, simple y llanamente. Ahora, la jurisprudencia tiene su origen, su génesis, nace con una sentencia. Y la primera sentencia que sienta el criterio que siguen los demás se denomina sentencia líder. Si el juez no encuentra forma, estoy en introducción, para ir para acá, no encuentra la forma de resolver el asunto por la vía de la ley, aunque yo no sé si el año pasado yo creo que cumplí en varias oportunidades de profesor de introducción al derecho internacional y de romano, como lo sabía. Y de romano. Ay, ya. Si no lo pueden resolver por la ley, va a la jurisprudencia. No hay criterio jurisprudencial, acude a la tercera fuente, la costumbre jurídica. Es otra cosa que el hábito reiterado a través del tiempo de una misma forma de obrar. Que tiene presente dos elementos, la reiterada con su escudo, que sea desde tiempos inmemoriales la práctica, y lo que se conoce como el elemento subjetivo teleológico, que es la opinio iuris u opinio necessitatis, es decir, la convicción generalizada que debe existir en ese conglomerado social de la necesidad de aplicar esa idéntica forma de obrar para solucionar los conflictos. Si no hay costumbre con relación a ella, porque debieron haberles explicado los tipos de costumbre, existen costumbre secundum legem, praeter legem y contra legem. Secundum legem es una costumbre complementaria. Praeter legem es una costumbre que lo que viene a hacer es suplir la falta de regulación. La costumbre praeter legem, esa es inaplicable porque es contra de la ley, es contraria a la ley. Si no hay costumbre al respecto, entonces acude usted a la cuarta fuente del derecho. Estoy hablando de introducción, todavía no estoy hablando, eso lo saben ya ustedes. Estoy repasando aquí, siento yo fastidioso, porque yo sé que esto lo saben a cabalidad. Entonces, después de esa tercera fuente, acude a la cuarta, que sería la doctrina jurídica. Es decir, la opinión de los estudiosos del derecho tienen con relación determinada. ¿Dónde encuentra usted la doctrina? En la bibliografía, en los libros, en los estudios, en los dictámenes.
las clases, los profesores, todo esto constituye doctrina, porque es el parecer o la opinión que tenemos los expertos en una determinada área de derecho. Luego, si no encuentra, tiene la mala suerte de encontrar ningún criterio doctrinario, entonces le queda la quinta fuente del derecho positivo venezolano, que es el principio analógico de norma, la analogía. Sabemos lo que es la analogía. La analogía es que usted le explica un determinado supuesto de hecho, una disposición que no regula ese supuesto, sino que regula un supuesto de hecho similar, parecido, semejante, análogo. Y sabemos que hay unos límites que debieron habérselos explicado el profesor o la profesora de introducción al derecho en cuanto a la aplicación de la analogía, porque no se puede aplicar en cualquier rama del derecho. La analogía no es posible aplicarla ni en materia de derecho público, porque en materia de derecho público opera el principio según el cual las competencias tienen que ser expresas y establecidas en la ley. Y en materia de derecho penal, bueno, nada más y nada menos, nulo crimen, nula pena sin el eje. No existe delito ni imposición de pena sin ley penal previa que la establezca. Que es el mismo principio que rige para el derecho administrativo funcionarial. El derecho administrativo, perdón, el derecho administrativo disciplinario. El derecho administrativo disciplinario se rige por un colectivo por el mismo principio del derecho penal. Soy la que Finalmente, si no encuentra ninguna posibilidad de aplicar el principio analógico de norma, no le queda otra que las fuentes del derecho. Perdón, que los principios generales del derecho. Y esos principios generales dependen mucho de la convicción desde el punto de vista de la impronta filosófica que usted tenga del derecho. Si usted pertenece al pensamiento naturalista o pertenece al pensamiento positivista. Si usted es un naturalista, entonces normalmente cree que existen dos tipos de derechos. Derechos naturales, que son inextricablemente, están inextricablemente vinculados a la persona humana, ¿no? Y que se encuentran dentro de un nivel superior al derecho positivo, como sería el caso del derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad. Y tiene también el derecho positivo. El derecho positivo es aquel que es producto de la manifestación de la voluntad del Estado. Diríamos solo expresión de la voluntad del Estado. En el naturalismo, como establece que existen derechos naturales que son independientes de la voluntad del Estado, porque el Estado no los crea, lo que hace es que reconocer o no reconocerlo. En el derecho natural, los naturalistas distinguen entre el derecho y la justicia. Porque para ellos el derecho no es necesariamente justo. Ellos clasifican desde el punto de vista moral el derecho justo y el derecho injusto. Para el naturalismo el derecho es el vehículo idóneo para alcanzar la justicia. Mientras que la justicia es el mismo justo. Si el derecho no tiene la finalidad de alcanzar la justicia, ese derecho es injusto. Y frente al derecho injusto, los naturalistas están convencidos que lo que cabe es el desacato, no acatarlo, rebelarse contra ese derecho. Porque solamente es de obligatorio cumplimiento el derecho que es justo, que tiene un contenido moral.
En cambio, para el Ius positivismo, la escuela de pensamiento a la cual él se encuentra debido a la ejecución de la cátedra, el derecho no tiene por qué tener contenido moral. El derecho no es moral ni moral, el derecho es amoral. Y solamente existe un tipo de derecho, el derecho positivo. Es decir, nadie puede invocar un derecho que no se encuentre previamente establecido en una regla de derecho. Si no está en la legislación, en el ordenamiento jurídico, ese derecho no existe. Razón por la cual en el Ius positivismo no distinguimos entre el derecho y la moral. No hay derecho justo ni derecho injusto. El derecho es intrínsecamente justo, porque es la expresión de la voluntad general. El derecho y la justicia, o el derecho y la política, el derecho y el Estado, serían dos caras de una misma moneda sostenida. Él sostenía que el derecho era el rostro jurídico del Estado y el Estado era el rostro político del derecho. Pero no podía existir Estado sin derecho. Puede haber derechos sin Estado, puede haber conglomerados sociales que no estén conformados como una comunidad estatal, de forma organizada, como nación, como pueblo, y tenga una regla. Pero es imposible un Estado sin regla de derecho porque sería un Estado atómico. Por eso es que Kelsen debe revolverse en su tumba en el siglo XXI cuando escuchan que hablan de Estado de Derecho. Porque el pobre hombre decía, ¿por qué hablan de Estado de Derecho si el Estado es el derecho? Cierro el paréntesis solo para recordar que el miércoles, después del carnaval, miércoles de ceniza, que es un miércoles importante, donde uno debe arrepentirse de todo lo que ha hecho. Recuerda que polvo eres y polvo te tocará.